Bienvenidos a Hora Clave. La primera pregunta de la noche sería esta, a ver si la hacemos partir usted conmigo. ¿Qué es gobernar? ¿En qué consiste gobernar? Mi respuesta es la siguiente. Gobernar es una actividad que consta de dos segmentos. Primero, dialogar. El gobernante, el verdadero gobernante, consulta, pregunta, debate, escucha todas las opiniones. Esta es la primera fase. Y la segunda fase de gobernar es decidir. Finalmente tiene que decidir. La palabra decidir es muy linda porque proviene de cortar. Se corta. Pero después del diálogo, después que todo el mundo opinó, que se participó de una consulta, de un debate, el gobernante finalmente tiene que decidir. Eso es gobernar. Nuestros dos partidos históricos han tenido, me parece, insuficiencias en el concepto de gobernar. Los radicales, por ejemplo, se han caracterizado por dialogar, pero no les gusta decidir. Por eso los radicales casi nunca terminan sus mandatos, porque no deciden. Hacen congresos, discuten, reuniones de comité, convenciones, y finalmente no deciden. En cambio, al otro partido histórico, al peronismo, le pasa un poco lo contrario. A mí me parece que el peronismo, por su origen militar, los peronistas son un partido de origen militar, ¿no? La verticalidad. Me parece que los peronistas confunden gobernar con mandar. Y mandar no es gobernar. Mandar viene de mano. Es decir, se manda. Bien, San Martín en su caballo, manda. Es un término militar. Por eso está ligado a comandar. El comandante, el que manda. Manda con la mano y hay que obedecerle. Si se está en lo militar. A mí me parece que la gran confusión que ha tenido históricamente el peronismo es que confunde la autoridad del gobierno con el mando vertical. Y son dos mundos totalmente reñidos, que no tienen nada que ver uno con el otro. Y pasa lo siguiente, en el mundo militar, el militar que obedece no se humilla si obedece a su superior. Al contrario, en medio de la batalla le dicen ataque, ataca. Eso se llama disciplina y es elogiable. En cambio, en el mundo civil, que a uno le den una orden, como si fuera un militar, y la obedezca, lo convierte en obsecuente. Un ciudadano no se comporta como si fuera un militar en medio de la batalla. Y quien lo quiere mandar, lo confunde, está confundido. Confunde gobernar, que es una acción civil, propio del mundo civil, con mandar, que es una acción militar, propia del mundo militar. Entonces, claro, cuando al civil lo quieren mandar, siente que lo están toqueteando, que lo están manoseando, que lo quieren humillar, que le dicen, acate. Y dice, no señor, yo soy un ciudadano, discutamos, vamos a ver, hagamos el diálogo y después usted podrá decidir. Ahora, hay una palabra muy linda en todo esto, que es la palabra indignación. Una persona, un ciudadano en este caso, se indigna cuando no cree que lo están tratando de acuerdo con su dignidad. Yo tengo una dignidad. No me atropelle, no me matonee, porque soy una persona que tiene dignidad. Y si usted intenta mandutearme y mandonearme, me indigno, me enojo, pero con un enojo que proviene de la indignación, que no me están tratando de acuerdo con mi dignidad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque este gobierno, me parece que fiel a la tradición peronista más fuerte, digamos, me parece que a veces confunde gobernar con mandar. Y da órdenes, manda órdenes para todos lados. Y las órdenes, cuando son civiles los que las reciben, se ponen en un dilema. O se someten, se humillan y de alguna manera se rebajan. O se indignan y se enojan.
Entonces, un gobierno que trata a los civiles como si fueran militares, constantemente, que los mandonea en lugar de gobernarlos, se arriesga a crearse enemigos. Por eso me pareció a mí todo un editorial el chiste que hizo Nick en La Nación hace unos días, que se los quiero mostrar. Se nos ocurrió un sistema para que durante un día el señor presidente esté muy acompañado y reciba un montón de llamadas. ¿Así cómo? Vamos a instaurar el Día del Enemigo. Este chiste salió el Día del Amigo, ¿no? Que fue el jueves pasado. En el Día del Amigo, Alberto Fernández le dice al que está con él, la manera de recibir muchos más llamados va a ser crear el Día del Enemigo, porque se está creando enemigos. Fíjense lo que pasó con la AMIA. Casi todos los días aparece o se crea un nuevo enemigo, porque los quieren mandar. Y los civiles no aceptan ser mandados como si fueran soldados en medio del combate. Me parece que hay un equívoco, una confusión profunda. Y parte de esta confusión profunda se vio en lo que pasó el viernes, el mercado de Liniers. El campo está muy mandado por el gobierno. Les cambian las reglas, le prohíben las exportaciones, les ponen tope al peso de la hacienda, le cambian todo el tiempo las directivas, ¿no? Y entonces el campo se cansó y fue un paro. El paro empezó en verdad ayer, sábado, domingo, lunes y martes. El viernes, como el paro era a partir del lunes el mercado de Liniers, muchos productores mandaron a Hacienda para venderla el viernes, que no era día de paro. ¿Qué hizo el gobierno? Mandó a los habituales compradores del mercado de Liniers, frigoríficos y otros grandes compradores, que no compraran. Les mandó no comprar. Entonces ahí se acumularon unas 10.000 cabezas de ganado sin vender. Y se han pasado 3 días hasta mañana, porque le dan agua, le dan fardos, pero están ahí. La idea es que mañana lunes, aunque los productores no envíen sus ganados porque están de paro, haya 10.000 cabezas para vender de gente que no quería venderla el lunes, que la quería vender el viernes. Esto es mandar, esto es mandonear. Uno dice, ¿por qué, sin embargo, acá hay que hacer una cierta distinción, ¿no? Los productores se han ido al paro, es decir, han dicho, ¿saben qué? Estoy indignado, me están mojando la oreja todos los días, se acabó. Vamos a hacer una primera manifestación de enojo. Y al mismo tiempo, el gobierno ordena a los frigoríficos que no les compren. Y los frigoríficos, ¿qué hacen? Obedecen, dicen, a la orden, y obedecen, como si fueran militares. Entonces hay dos actitudes, me parece a mí, que quizá es difícil distinguirlas, y yo no quiero ser acá demasiado intolerante en mis opiniones. Yo comprendo que un frigorífico, o cualquier empresa grande, cuando le dan una orden como si fuera un militar, la acata porque tiene miedo que se produzcan conflictos que, por ejemplo, terminen con el desempleo de mucha gente. Una empresa frigorífica tiene cientos, tiene miles de empleados. El productor rural, en Argentina hay, productor ganadero estoy hablando ahora, hay 180.000. Son casi todos pequeños. Tienen 2 peones, 3 peones. Entonces, el pequeño productor tiene como otra libertad. No está a cargo de cientos y de miles de asalariados. Y entonces, ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué? No. Me indigno. Ahora, fíjense que cuando entra en juego la indignación, cambian las reglas del juego. Piensen en Zidane con el cabezazo, ¿no? Es decir, se supone que en la economía todo está calculado, todo está negociado, te pago 4, te pido 3, cerramos en 3,5, todo es cálculo, hasta que aparece la indignación. Cuando aparece la indignación, ya no son 3 centavos más o 3 centavos menos. La persona que está indignada siente que no la han respetado. Entonces ya no es un tema, ya deja de ser económico. Pasa a ser psicológico, moral, como usted quiera llamarlo. Ya no está diciendo, bueno,
pagame 4 más y me callo. Por ahí le pagan 4 más y ya no se calla, porque no le tocaron la cabeza, le tocaron el pecho, le tocaron el corazón, de ahí viene coraje. Estamos en otra galaxia. Y yo tengo el temor, la preocupación de que esta relación conflictiva del gobierno con el campo, como es con otros muchos sectores, ha entrado en el terreno del pecho, no en el terreno del cálculo. Entonces es muy difícil negociar cuando una persona siente que le mojaron la oreja. Hay una anécdota que los autores clásicos siempre traen, y es que una persona está sedienta en medio del desierto. Entonces le dicen, ¿querés tomar un vaso de agua? Por supuesto, quiero tomar un vaso de agua, estoy muerto de sed. Entonces el que viene le dice, bueno, te voy a dar un vaso de agua si te agachás y me besás los pies. O sea, acá entramos en otro orden. Ya no está pensando, ¿me dará el agua? No me dará el agua, sino, me quiere humillar. Me ha tocado mi dignidad. Entonces, esa es una situación en la cual la persona digna no acepta el vaso de agua. Me parece que en los conflictos sociales, muchas veces en las huelgas ya no son por salarios, son por pretensión de ser reconocido. Es otro tema. Quiero que me consideren, quiero que me respeten. Entonces voy a la huelga porque me siento de alguna manera marginado, no me siento respetado. Cuando este es el factor que empieza a jugar, ya me parece que el gobierno tiene que reflexionar porque ha tratado de mandonear a gente que no quiere ser mandoneada, quiere ser respetada y está indignada. Cuidado entonces, le diría yo al gobierno, porque el campo, y lo conozco bastante bien, es digno. La gente del campo es digna. Y siente quizá, que le han tocado su dignidad. Y esto no se arregla con 5 centavos más el kilo en el mercado de Liniers. Se arregla de otra manera. Por eso nos pareció útil, para empezar en nuestro programa, plantear un televoto esta noche, que más o menos va sobre esta idea, ¿no? Cuando el gobierno le ordena a los frigoríficos, a los supermercados, no compren, para obligar a que esas 10.000 cabezas estén el lunes y aparezca como que se rompió la huelga. ¿Está actuando como un gobernante? Es decir, como un gobernante que consultó a todo el mundo y finalmente decidió lo que cree que es mejor para el país. ¿O está actuando como un mandón, que lo que quiere es doblegar voluntades y que se le sometan? Me parece que es diferente. Las dos situaciones son diferentes y obligan a escoger. ¿Usted qué piensa entonces? En este tema, el gobierno, los funcionarios, ¿están actuando como gobernantes o están actuando como mandones? Ese es el contenido del televoto que pidiera Fabián que lo lea para que podamos empezar a televotar. La orden de no comprar Hacienda el último viernes, ¿fue propia de gobernantes o de mandones? Si usted cree que fue propia de gobernantes, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que fue propia de mandones, representan algo. Eso es y por ahí puedo seguir enumerándole, ¿no? Los que mueren en el mar, tratando de buscar prosperidad o libertad, según usted quiera decir. Es una tragedia tremenda, ¿no? Entonces, si yo hablo así, dicen, bueno, allá es un militante anticastrista de Miami. No, soy un periodista que está sensibilizado con lo que le pasa al pueblo cubano, que soy víctima en cierto sentido de esa tragedia, porque también he tenido que irme, y creo que debo hacer las preguntas. Y la única oportunidad que tengo es cuando Fidel Castro sale, porque yo tengo que pedir visa para entrar a mi propio país. Y incluso pidiendo esas visas ni siquiera se dignan de responder. Me insultan en programas de televisión a veces que tienen una mesa redonda en Cuba y yo pues respondo, invítanme, a ver, claro, es una manera de demostrar cosas, ¿no? Hay una imagen muy lejana de la realidad de lo que ocurre en Cuba.
Y yo respeto, ¿no? Tampoco tiene que ser uno un especialista en cada uno de los temas, ¿no? A grandes rasgos podríamos denominar a lo que el sistema que hay en Cuba una especie de fascismo. Y podríamos decir, jugando un poco con las ideas, que hay como fascismos buenos y fascismos malos. El de Fidel es un fascismo bueno, porque se le permite, bueno, visitar países, se lo aplaude, es como una especie de líder, compañero Fidel, etcétera, un líder benigno, así se lo ve. La idea nuestra en general de quienes sostienen una posición así, la idea argentina o latinoamericana, es que hay grandes logros sociales en Cuba que autorizan a tratar este fascismo como un fascismo bueno. Educación, salud, ¿qué nos podrías decir de eso? A ver, esa es la propaganda fundamental del régimen, ¿no? Si eso fuese cierto, estrictamente cierto, como dice la propaganda, tampoco justifica una dictadura de casi medio siglo. Pero hecha esa salvedad, a ver, educación gratis. Una cosa es, lo que hay es un monopolio por parte del Estado de la educación. No hay escuelas privadas. Lo que hay es, no es un término que me gusta usar porque está un poco quizás anticuado, que es el lavado de cerebro, pero sí hay un lavado de cerebro. A mí, que nací en el año 61, a los 6 años de edad, me conminaron, no voy a usar la palabra obligaron, a levantar la mano con una pañoleta, ¿no?, de la Unión de Pioneros de Cuba, que no es más que un brazo del Partido Comunista, y a jurar: pioneros por el comunismo seremos como el Che. Todos los niños en Cuba estamos conminados a jurar. Eso es un juramento político, eso es un abuso a un niño. Se hace a millones de niños, se ha hecho a lo largo de 50 años. Pero además, si la educación fuese gratis, no le estuviesen diciendo ahora a la doctora Hilda Molina que no podía salir de Cuba porque había costado mucho la educación que ella recibió para ser una doctora. La educación no es gratis. Es como él decía al principio, ¿a cambio de qué? ¿No? A cambio de que era lo que usted, el ejemplo que ponía, de que había que besarle... El agua. Había que besarle... Claro, para tomar el agua, si hay que hacer algo muy indigno, por ahí uno se decide no tomar el agua, ¿no? A cambio de esa instrucción, porque no es educación, instrucción, decía un pensador cubano del siglo XIX, que instruir puede cualquiera, pero que educar solo quien sea un evangelio vivo. Es una cosa un poco simbólica, pero en Cuba hay instrucción. Además está rebajada, el pago está rebajado del salario. El gobierno es dueño de todos, pero además los estudiantes tienen que ir medias jornadas al campo literalmente. A los 12 años yo hice trabajos de cargar piedra, de trabajar el tabaco en el campo, ¿no? Algunos 45 días al año, otros todo el año, la mitad de la jornada. Hay mucha leyenda en torno a eso. Ahora, como no quieren que se le digan estas verdades, pues es fácil, porque no me respondió la pregunta, como no me la respondió Laje, que es el titular de la vicepresidencia, ¿no? Cuando le hacen una pregunta que no conviene, descalifican al portador de la pregunta. La pregunta sigue en pie. ¿Por qué el señor Fidel Castro no libera? Además, no solo eso, ¿por qué hay que pedirle permiso? La pregunta era sobre Hilda Molina. ¿Por qué hay que pedirle permiso a el dueño del Estado y del gobierno a la misma vez para salir y entrar de Cuba? Ahora, Juan Manuel, yo comparto, insisto, es una vergüenza lo que se hace con Hilda Molina, es una vergüenza que se restrinjan las libertades como se restringen, en el mismo sentido y con el mismo énfasis. ¿Usted condena el bloqueo que hace 40 años somete un país a otro, Estados Unidos a Cuba? A ver, yo no iba a hacer la pregunta de Hilda, fíjese qué curioso. Lo que pasa es que la circunstancia era la más fácil de hacer en ese griterío, ¿no? Mi pregunta a Castro era que cuando él iba a levantar el bloqueo. El bloqueo que tiene a Cuba empobrecida es el que él le tiene al pueblo de Cuba. Le tiene bloqueadas las libertades civiles, le tiene bloqueadas las libertades políticas, le tiene bloqueadas las libertades económicas. Usted va a Cuba y puede ser un empresario. Nosotros los cubanos no podemos ser empresarios, no podemos contratar a otros empleados, no podemos abrir un negocio. Ahora, una cosa, ese es el Manuel, bloqueo. La pregunta sería yo, para precisar quizá un poco lo que pregunta Luis. ¿Usted cree que fue beneficioso el bloqueo a Cuba o que le dio a él más argumentos para justificar la miseria porque le ponen el bloqueo? Es decir, ¿no hubiera sido más inteligente no bloquearlo? A ver, comerciar y mandar gente y tal, ¿no? En Cuba hay una cosa que se llama la ley de inversión extranjera. El famoso bloqueo, que en realidad es un embargo económico, ¿no? El embargo lo único que haría es permitirle a los ciudadanos norteamericanos
hacer negocios con los ciudadanos cubanos. Pero como los ciudadanos cubanos tienen prohibido hacer negocios, el levantamiento del embargo significaría la autorización a los ciudadanos norteamericanos de hacer negocios con el Estado. Si se levantase el bloqueo que le tiene impuesto Fidel Castro a su pueblo, yo creo que sería muy beneficiosa esa interrelación o ese intercambio de pueblo a pueblo, pero no sería así. Eso es lo que uno imagina. Vamos a decirlo de otra manera, que quite la ley de inversión extranjera, que está controlada desde el Consejo de Estado que él personalmente controla. Él dice quién invierte, dónde invierte, para quién invierte y de qué modo se hace. Pero además de eso, yo me hago una pregunta: ¿por qué para derrocar la dictadura o el régimen de apartheid de Sudáfrica sí era válido un embargo? ¿Y por qué para Cuba no? Pero además hay que recordar que el embargo es algo que él provocó cuando nacionalizó todas o le quitó todas las empresas que eran menos de lo que se dice a los norteamericanos sin compensación económica, sin siquiera una promesa de compensación como se hizo en México. Los americanos tienen todo el derecho a decir, bueno, no, pues no hago un negocio contigo hasta que no, pues me des una compensación por los millones de dólares que me debes, ¿no? O sea, ese en realidad es un problema entre él y los americanos. El problema entre nosotros los cubanos, entre el pueblo cubano y nuestro gobierno, es que nuestro gobierno reconozca nuestros derechos. Yo no tengo que estar preocupado por los derechos de los americanos a comerciar en Cuba. Ese es un problema totalmente ajeno a mi realidad. Mi realidad es que a mí no me lo permiten. Juan Manuel Cao, muchas gracias por venir acá con nosotros esta noche. Bueno, y espero que la próxima vez, cuando lo encuentren en algún nuevo concilio internacional, obtenga alguna respuesta de Fidel Castro. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En el próximo bloque, ustedes saben que el gobernador Sovich, que es uno de los líderes más importantes de la oposición, sin embargo, estuvo reunido con el presidente Kirchner. Y es evidente que no se caracteriza el gobierno por dialogar habitualmente con sus opositores. Entonces, hubo muchas preguntas. ¿Hay una aproximación? ¿Hay una convergencia? ¿Empezó un diálogo finalmente entre el gobierno y sus opositoras? Vamos a preguntarle a Sovich qué pasó en su conversación con el presidente Kirchner después del corte, y previamente vamos a recordar el televoto en el cual estamos embarcados esta noche. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de gobernantes, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de mandones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Yo soy el Chaco, de Formosa. Santa Fe. En esta casa tengo bastantes amigos. Y esta familia es grande. Vine con mi papi y mi mamá. Yo y mi hermanito. Jugamos, nos divertimos, nos acompañamos y estamos juntos. Es una casa, nuestra casa. La casa de Ronald McDonald. Un lugar para la esperanza. Bueno, hace 2 o 3 días se produjo una gran sorpresa en los medios políticos, porque evidentemente diría que este gobierno no se caracteriza por dialogar frecuentemente con los opositores, ¿no? Y de golpe nos enteramos que el gobernador Sovich, que es uno de los principales opositores al gobierno de Kirchner, estaba en la Casa Rosada y hablaban entre ellos. Tú nos decías, bueno, ¿qué ha pasado acá? Hubo evidentemente una razón circunstancial, que fue la catástrofe climática que padeció Neuquén, pero uno piensa que algo más habrán hablado, ¿no, gobernador Sovich? Algo más hablaron, ¿o no? Sí. En realidad yo creo que vale la pena explicar que en mi carácter de gobernador fui atendido por el presidente. Y tiene la obligación el presidente de atender a un gobernador cuando, ante un hecho de las características que nosotros vivimos, le planteo la problemática que no la podemos afrontar solamente los neuquinos en términos económicos. Hemos tenido pérdidas por más de 130 millones de pesos, de manera que fue
y afortunadamente no tuvimos desgracias personales. Pero aparte de esto, el gobierno nacional, no solamente este gobierno nacional, sino ya el gobierno de Menem, de la Rúa, de Duhalde, en nuestra provincia hace más de 10 años que viene reclamando sobre el río Neuquén una obra que se llama Chigüidos 2, que es un proyecto de agua y energía de la nación, para generar energía, que necesitamos y mucha, en nuestro país, pero al mismo tiempo para controlar las crecidas. Cuando se hicieron las privatizaciones, 70 millones de dólares quedaron en reservas para hacer las obras necesarias. Y nosotros planteamos una represa, de manera que fui a plantearle nuestro problema que habíamos tenido para que nos ayuden a paliarlo en términos económicos, plantearle el tema de la represa, plantearle la problemática del gas, nuestra posición y la solución. Atento que pocos días o al otro día se reunían en el Mercosur con la presidenta de Chile para decir, una vez más vengo a traer la solución como argentino de cómo se puede resolver el tema del gas, cómo podemos producir gas en nuestro país, cómo no necesitamos a Bolivia para producir gas. Bueno, todo lo que vengo diciendo se lo volví a decir al presidente y al mismo tiempo decirle que estamos presentando un bono en economía por 250 millones de dólares, financiado por la provincia, garantizado con regalías petroleras, para hacer un desarrollo sostenido y sustentable de nuestra provincia. Y que esperaba que fuera apoyado naturalmente y que no fuera parado en economía. Estos fueron los ejes principales de la charla. Y después, naturalmente, se hablan de otros temas en una reunión de estas características. Obviamente hablamos de temas políticos, bueno, de distintos temas donde trascendió que el presidente me comentó en un momento que no iba a ser candidato y demás, cosas que bueno. Pero, ¿Usted le creyó? ¿Eh? ¿Usted le creyó? Yo a esta altura, para mí, no es importante. Ni es importante en términos políticos, sino lo importante es saber si en la Argentina nosotros vamos a ser capaces, la oposición, de plantarnos con fortaleza para debatir ideas y demostrar que hay una alternativa válida en la política argentina. Y después será él, o será su esposa, o será quien sea. Yo lo que estoy más preocupado hoy es por plantear una alternativa. Estoy trabajando para plantear una alternativa real y concreta en la Argentina para enfrentarme a lo que, a mi juicio, es un gobierno autoritario, es un gobierno que sigue profundizando la brecha entre todos los argentinos, donde hay argentinos buenos, donde hay argentinos malos, donde tenemos que vivir estas caricaturas como la que vivimos ahora en el Mercosur, Fidel Castro, lo que recién hablaban, Chávez hablando, dándonos lecciones a todos los argentinos. Yo medio que como argentino no me siento representado por este tipo de cosas. Gobernador, yo enseguida quiero dejarlo hablar de la alternativa, pero vio cómo somos los periodistas y como es muy difícil entrevistarlo al presidente Kirchner. Concretamente, el presidente usó estas palabras, no voy a ser candidato. Sí. Le dijo, no voy a ser candidato. Sí. Salió de él, yo no se lo pregunté. No es que estoy pensando, me paré, no voy a ser candidato. Sí, salió de él. Yo no sé si me lo dijo para que alguien después me pregunte afuera y yo repita esto, porque si me preguntaron afuera, yo lo repetí, obviamente. No podía decir que no me lo dijo. Pero me sorprendió, sí, que me preguntaran afuera si el presidente iba a ser candidato. Así que... Ahora, usted gobernador, describe, evidentemente, ya es obvio para todos los que tenemos un mínimo de independencia y de objetividad, que es un gobierno con vocación autoritaria, esto está clarísimo. Sí. Ahora, él siendo un gobernante autoritario, lo recibe a usted, habla con usted. ¿Usted cree que eso implica un cambio de actitud en él, un comienzo de un diálogo, o fue simplemente un tema porque había un problema en Neuquén y él tenía que recibirlo, usted como gobernador? No, yo no creo que... Bueno, obviamente al otro día se peleó con la DAIA y con la AMIA, o sea que no hay un cambio en su forma de hacer política. Creo que sí, él no puede dejar de recibirme a mí. No tiene forma
de no recibirme, doctor. Más un gobernador que, como ha sido siempre mi estilo, que yo voy a la Casa de Gobierno, obviamente cuando me invitan a algún acto que creo que tengo que participar, y por otro lado, cuando hay un problema que debe ser resuelto también por el Gobierno Nacional. O sea, si no me hubiera recibido, hubiera sido no una descortesía hacia mi persona, hubiera sido una profundización de esto que yo digo, de que el federalismo en la República Argentina cada vez está desapareciendo más, que cada vez las economías regionales están más débiles, no tenía forma de no recibir. ¿Y el presidente respondió bien como presidente a sus pedidos como gobernador de Neuquén? Sí. ¿Dio solución a los temas? Yo de la misma manera que sigo teniendo una postura crítica en otros temas, debo decir que me atendió rápidamente mi llamada, me llamó desde Luján y me atendió muy bien. ¿Y los temas fueron así? ¿Los temas fueron atendidos? ¿El tema de la catástrofe natural? Sí, bueno, ahora digamos que el primer impacto fue 5 millones de pesos en efectivo, la semana que viene serán otros 5 millones, y el compromiso que asumió el presidente es que esto lo vamos a encarar a medias entre la provincia y el Gobierno Nacional, y me dijo el Gobierno Nacional va a poner más que la provincia seguramente, y ahora en este momento estamos evaluando los daños. Yo aspiro a que esto se cumpla, no tengo por qué pensar que no se va a cumplir. ¿La represa? Y bueno, la represa es un tema que me dijo, bueno, lo voy a ver con debido, como me dijo el tema del gas, lo vamos a ver con debido. Y yo creo que a esta altura pensar que alguien puede tener que, con el conocimiento que tiene el presidente, ¿no? Esto de tanto el tema del gas como de la necesidad que tenemos de incorporarle al sistema energético más potencia, no es un tema para ver, sino un tema para interactuar rápidamente. Gobernador, pero yo debo decir que del 2004, que estoy recorriendo los pasillos del Ministerio de Debido sin ninguna respuesta concreta. Y que me digan ahora, bueno, lo vamos a ver con debido, a mí realmente no me alienta ninguna esperanza. Espero que esta vez se pueda Entre llevar adelante. pensar en el 2007, Macri planteaba una estrategia, Macri que creo sigue siendo su aliado, sí, que era ir todos el año que viene a la primera vuelta y luego, bueno, abroquelarse en una oposición. Es decir, Lavagna, Macri, usted, ¿comparte esta idea o cree que hay que ir con un solo frente opositor? Mire, yo creo que lo que nosotros tenemos que plantearle a la sociedad argentina hoy es propuestas y alternativas que la sociedad argentina se empiece a reflejar. Yo recién escuchaba lo del plan ganadero y en mi provincia del año 2000 que tenemos un plan ganadero. Como tenemos un plan de seguridad, como tenemos un plan de salud que está cerca de los índices que tanto se llena la boca Fidel Castro. O sea, estamos ya llegando al 8 por 1000 de mortalidad infantil en una provincia argentina. De manera que yo lo que estoy planteando, y creo que este es el camino, es decirle a la sociedad argentina, mire, aquí no solamente hay hombres o mujeres, esto no es un problema de sexo, de que piensan distinto que el gobierno, sino que tienen propuestas. Y aspiro a que tengamos la suficiente capacidad, inteligencia y generosidad para que nos unamos. Pero nos unamos a partir de la propuesta y ver quién es más capaz para convencer al electorado, y uno de ellos será. Yo quiero decirle que aspiro a ser yo, naturalmente estoy trabajando para eso, pero no me sentiría que fracaso si le tocara a otro. Al contrario, si las ideas que estoy defendiendo, el trabajo que estoy haciendo, las propuestas que puedo mostrarle a la sociedad y que por otro lado están funcionando en la Argentina, en mi provincia están funcionando este tipo de propuestas, y otro concita al electorado, bueno, me pondré al lado, lo acompaño y nos convertimos en una alternativa. Ahora, ¿no le parece que estamos un poco como con el carro delante del caballo? Porque la sensación que uno tiene es que se habla todo el tiempo de nombres, ¿no? De Macri, de usted, Lavagna, ¿no? De Carrió, de Kirchner, y de propuestas se habla poco, por lo menos quizás los medios hablamos poco. Pero no fíjese qué interesante, usted lo acaba de decir, se habla poco de propuestas. Yo llevé una propuesta para resolver el problema del gas con la República de Chile, no es una propuesta menor.
con números, con todo. He trabajado con la Cancillería chilena, he trabajado con la Cancillería argentina, hablé con el presidente, hablé con el canciller. Y me lo diluyeron en 2 minutos y la pregunta más importante es si Kirchner me dijo si iba a ser electo o no. Y yo llevé una Él también. Él también estaba en lo mismo. ¿Se da cuenta? Yo llevé una propuesta y no puedo conseguir instalar que una provincia argentina tiene más gas que Bolivia. Doctor, ¿Neuquén tiene más gas que Bolivia? Pero producimos más gas que Bolivia. Bolivia produce 30 millones de metros cúbicos de gas por día. La provincia de Neuquén sola produce 72 millones de metros cúbicos de gas por día. Producimos un 120% más que Bolivia de gas. Y resulta que está instalado en la Argentina que Bolivia nos va a solucionar el problema del gas a nosotros. No nos puede solucionar nada. Más, Bolivia hoy distribuye entre los casi 10 millones de bolivianos, de habitantes que viven en la República de Bolivia, 1,5 millones de metros cúbicos de gas por día. En nuestra provincia, en la provincia de Neuquén, nosotros distribuimos para 500.000 habitantes 1,5 millones de metros de gas por día. De manera que prácticamente el 90 y tantos % de los habitantes de la provincia tienen gas natural o gas envasado. Mientras en la Argentina hay 15 millones de argentinos que no tienen gas. Y yo estoy diciendo, señores, hay gas en nuestra provincia, podemos sacarlo. Y no puedo entender que no haya forma. ¿Y que no lo sacan porque usted es opositor? Digamos, no le quieren... Y yo debo tener que pensar que es por esto. Hay un gas opositor, digamos. Claro, es un gas, pero los 15 millones... Claro, el gas oficialista y el gas opositor. Claro, pero los 15 millones de habitantes que hoy están sin gas en la Argentina merecen esta falta de generosidad política, esta falta de proyección política. Yo creo que no los merecen los argentinos, porque el gas nosotros lo tenemos, hemos demostrado cómo se puede sacar el gas, hemos demostrado por qué las inversiones se van a otras provincias, y realmente a veces a uno hasta le da fastidio que estas cosas no se estén tratando, porque de última, yo dentro de 1 año y medio dejo de ser gobernador, está bien, voy a ser presidente, pero bueno, ahí vas a poder hacerlo. Ahí lo voy a poder hacer, pero ¿para qué vamos a esperar 1 año y medio? Gobernador, aunque sea presidente, él lo va a seguir tuteando, no se preocupe. Por supuesto. Aparte me regaló un libro con una dedicatoria interesante y lo estoy leyendo atentamente porque me parece que hay cosas valiosas en ese libro. Gobernador Sovich, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, pero le insisto, doctor, ¿podremos algún día instalar en nuestro país estos temas que son tan importantes como no tener problemas con Chile y hablar de las cosas que realmente nos interesan? Yo a veces me da como una locura no poderlo instalar. Le doy un ejemplo chiquito antes de irme. Chávez habló 1 hora más o menos en esta caricatura que hicimos del Mercosur, en un estadio. Y yo me hubiera gustado que Chávez le hubiera dicho a los argentinos que su representante en La Haya votó en contra de los argentinos con el tema de las papeleras. Me gustaría que se lo diga, a ver por qué votó en contra. Si porque tiene razón los uruguayos o porque son mejores. Pero estuvo 1 hora hablando, de eso no se acordó. Entonces, este tipo de cosas me parece que son las cosas que tenemos que empezar a hablar y que no nos vengan a vender espejitos de colores. Muchas gracias, gobernador. No, al contrario, gracias a usted. Vamos el último bloque, va a ser con el tema de la inseguridad. Lo dejamos para el final para no aguar la fiesta de entrada, ¿no? Pero en fin, son temas serios, hay testimonios muy dramáticos. Está Juan Carlos Bloomberg que nos va a decir si va a ser finalmente el acto, la manifestación en el Plaza de Mayo o no. Vamos a repetir el televoto, así vemos cómo se va votando en este tema. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de gobernantes, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de mandones, llame sin costo adicional al 4110-4182.
Bueno, en esta mesa dedicada, desgraciadamente, no a la seguridad, sino a la inseguridad, ¿eh? Le agradezco al ingeniero Bloomberg que esté con nosotros. Y también, ya le voy a preguntar al ingeniero sobre el tema de la manifestación, pero hay otras presencias esta noche con nosotros que también me gustaría presentársela a ustedes. Está, por ejemplo, Gerardo Díaz. Buenas noches, señor Díaz. Buenas noches. Gerardo Díaz es hermano de Gabriel. Gabriel Díaz fue baleado en un gallo para Esculapio. Su hermano creo que está un poco mejor, pero corrió serio riesgo su vida. Sigue en terapia intensiva, creo que va a poder contar el cuento. Bueno, pero a mí lo que realmente me atrajo de Gerardo Díaz, cuando le preguntaron por el atentado que había sufrido su hermano, dijo, no, es apenas una sensación. ¿No? Como el gobierno dice que lo que hay es una sensación de inseguridad, usted Gerardo, usted no tuvo más que una sensación. Claro. Que fue una sensación lo suyo. Exactamente, la respuesta era un poco de la bronca, de la indignación. Usted hablaba al comienzo de la indignación, ¿no es cierto? Lo que yo dije es que a mi hermano no lo valió la sensación de inseguridad y él no tiene la sensación de estar herido o que su vida corrió peligro de muerte. Fue un hecho real y este es el hecho real que a veces el gobierno parece no querer reconocer, parece querer olvidar, parece querer ocultarlo. Y también lo que le pedíamos de parte de nuestros familiares al gobierno, que así como pone toda la voluntad y las ganas para sacar las leyes que necesita, la de superpoderes y otro más, que nosotros los ciudadanos queremos que ponga un poquito de ganas para tratar de solucionar este problema, que nos afecta a todos. ¿Cómo se siente? Yo me imagino el tema de la gente que ha sufrido atentados, ¿no? ¿Cómo se siente usted cuando le escucha al gobierno decir eso? No, en realidad han bajado las denuncias, estamos mejor, es apenas una sensación. ¿Qué siente usted? Una sensación de desamparo y realmente de dolor por el sufrimiento que todos tenemos, porque esta alineación que tiene el gobierno en este tema nos afecta y nos duele, y nos afecta, nos humilla. Usted hablaba de la humillación al comienzo, porque no somos libres de transitar, de estudiar, de trabajar. Constantemente nuestras vidas corren riesgo. Yo soy papá de 7 hijos y en casa con los mayores. Mi señora no duerme hasta que nos viene el último. Y así un montón de otras cosas que parecen insignificantes, pero realmente nos producen mucha indignación. Sí, aunque a uno no le pase nada, tiene que ver con la calidad de vida. Absolutamente. Uno ya no vive como vivía, digamos, ¿no? Hemos perdido la calidad de vida y esto es lo que de alguna manera tenemos que recuperar. No le pedimos al gobierno que se vaya, porque por ahí algunos confunden las cosas. No, le pedimos que gobierne, le pedimos que la inseguridad tiene causas y efectos. Las causas van a llevar mucho tiempo solucionarla, nos tenemos que involucrar todos. Creo que uno de los principales pilares por los cuales tenemos la inseguridad con nosotros es que hemos perdido la capacidad de ser solidarios, de estar al lado del vecino. Los vecinos hemos perdido la calle, estamos cada día más encerrados, damos pasos para atrás. Y creo que las causas tenemos que solucionarlas entre todos, pero los efectos son solución ya que el gobierno tiene que implementar. Para eso tiene dinero, para eso tiene el dinero para hacer cárceles. El otro día asesinaron a un padre y un hijo en una parrilla en Colegiales y uno de los jóvenes había sido liberado por 400 pesos. El argumento que esgrimían algunos periodistas respecto a por qué los jueces lo habían dejado libre a este joven era que los jueces, como no hay cárcel, no lo mandan a la cárcel, entonces lo devuelven a la calle. Bueno, hay 9.000 millones de pesos. Yo creo que habría dinero para hacer cárceles. Yo creo que habría dinero para construir las escuelas, para sacar a la gente de la marginalidad. Hay un libro que se llama Un viaje a la esperanza del padre Opeca, es argentino, está en Madagascar, seguramente va a ser candidato al premio Nobel. Este hombre con voluntad política y 0 pesos sacó de la calle a 15.000 personas de Madagascar que vivían en el basurero, de la marginalidad, les dio dignidad y les dio trabajo. Él lo hizo con 0 pesos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer nada? Esta es la bronca y la indignidad. ¿Saben qué otro caso también que tenemos acá esta noche? Tenemos a Mario Atardo con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Es una paradoja, ¿no? Porque Mario Atardo es el que descubrió, o el que aprendió, en verdad, al famoso asesino, ¿no es cierto? Y
y había sido exonerado por el gobierno de Arlanián, por la provincia de Buenos Aires. Fue sargento de policía en la provincia de Buenos Aires y resultó que aquel a quien habían exonerado fue el que aprendió. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Mario, cómo fue este episodio en que usted aprendió a un homicida, ¿no? Un asesino? Sí, en este caso sí. Bueno, fue el día viernes en el horario aproximadamente de las 17:30, 18 horas. Yo estoy trabajando en un club de tenis hace ya 2 años desde que quedé prescindible. El club de tenis, mi tarea es administrativa, pero yo ya hace 3 años que estoy en la zona y todo el mundo conoce mi función que cumplí en su momento como personal policial. Personal perteneciente a la comisaría jurisdiccional, que es la comisaría de Munro. En ese momento vino un vecino a avisarme de que había una persona en actitud sospechosa intentando aparentemente abrir un auto con el fin de o robar el mismo o sustraer algo de arriba del vehículo. Bueno, fue así que pedí permiso en el club, estaba justo en la puerta con el dueño. Sin dudarlo me acerqué hasta el lugar, observé a esta persona que efectivamente se encontraba algo nerviosa intentando abrir una de las puertas. Cuando estaba casi de espalda me le acerqué preguntándole qué hacía en el lugar dado que estaba en la puerta de una empresa. Sin mediarme palabra alguna me propinó un empujón para desestabilizarme dado de que él estaba un poco más arriba de lo que es la vereda que tiene subida de vehículo. Y emprendió una gran carrera dándose a la fuga. No dudé en ningún momento de que nos encontrábamos ante un hecho delictivo o que esta persona estaba ocultando algo. Salí a perseguirlo y a más o menos los 300 metros me abalancé sobre la persona y la retuve. Sin imaginar jamás que se trataba del loco Belgrano. No, sin imaginar, sí sabiendo de que esta persona o estaba ocultando algo o realmente estaba por cometer un ilícito. Fueron los dichos del vecino de que lo vio con una actitud sospechosa y obviamente no dudé en la palabra del vecino. Ahora, ¿cómo vive usted, Mario, el hecho de que usted ha sido casi el protagonista de la última noticia espectacular, porque lo del loco Belgrano está por todos lados, ha cubierto los medios? Usted ha sido el que lo detuvo y usted ha sido al mismo tiempo declarado prescindible por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que, yo personalmente, no sé, usted tiene más experiencia que yo, creo que son muchos los que están en esa situación. Es decir, hay muchos policías que por razones ideológicas han sido declarados prescindibles y con los suyos se demuestra que muchos de ellos eran policías, podrían haber seguido siendo policías muy efectivos. No, seguramente. En mi situación somos casi o más de 2000 los prescindibles. Y con vocación, supongo que todos, en la gran mayoría. Esto es una cuestión muy clara. Yo sigo trabajando desde las sombras, sigo arriesgando en todo momento. La gente sabe que mi existencia en el lugar hace 3 años. Yo no dudo en ningún momento cuando un vecino me llama por teléfono o me dice, mira, está sucediendo tal cosa, te podés fijar, podés ver qué es lo que haces. No pienso, no, yo estoy prescindible, comunicate por teléfono a la comisaría y que la comisaría te ayude. Concretamente, ¿por qué la causa que se le dio, por cuál fue la de la presidencia? Yo tengo una causa penal en trámite, está en la unidad funcional número 5 de San Isidro. ¿En su contra? Sí. Cada vez que una comisión policial es investigada por una denuncia penal, se le abre paralelamente un sumario administrativo. Con fecha 16 de septiembre del 2004, me declaran en disponibilidad preventiva, o sea, separándome antes de la fuerza. A raíz de ese sumario administrativo que obviamente viene acompañado de una causa penal. Causa penal que en este momento está con una falta de mérito hacia mi persona. ¿Qué causa era que le imputaban? Privación ilegal de la libertad, extorsión, falsedad ideológica. Yo me acuerdo que Juan Carlos Bloomberg, el ingeniero Bloomberg, lo comentó un día en el programa que lo que estaba haciendo Arlanián en la provincia era echar una cantidad de policías que, sin prueba alguna, sino por presunciones ideológicas contra ellos, que hubieran sido, como este caso, Atardo es un caso emblemático, ¿no? Porque justamente el que echaron fue el que detuvo, sin tener que hacerlo, porque él no está en la policía, al loco de Belgrano, ¿no? Sí, hay otros casos, digamos, de gente que realmente no cumple su función o están en ilícitos. En el caso del subcomisario de la comisaría de Trujuy, que me vinieron a decir policías mismos que tenía su propia banda. Cuando yo lo comenté y demás a las autoridades de la provincia, inclusive este señor, lo ascendieron de subcomisario a comisario.
teniendo su propia banda. Entonces imagínense, uno ve muchas veces, como yo también he visitado muchas casas de gente que han dado de baja, que uno fue, vio cómo viven, cómo es su domicilio, y que bueno, lamentablemente hay gente que se ha ubicado en servicios de seguridad privados, que están más contentos, dice, imagínense, estuve 20 años de comisario, hoy estuve en una empresa privada, gano 3 veces lo que ganaba antes, y realmente se está perdiendo gente valiosa. Y yo creo que esto, lo que se ha hecho todo mal, toda esa purga indiscriminada, sin ningún criterio, digamos, y de falta de seriedad, en una palabra, ¿no? Ahora, Juan Carlos, usted está viviendo un momento muy especial, está padeciendo realmente el juicio oral por la muerte de Axel. ¿Cómo va ese juicio, Juan Carlos? Bueno, realmente, digamos, yo no quiero solo que estos 17 imputados, digamos, tengan la condena, sino que hay mucha otra gente que, digamos, son mucho más importantes y que podían haber evitado. Hablo, por ejemplo, de 2 jueces federales, Cavallo y Ballesteros, que desde el año 2000 tenían escuchas telefónicas de cómo operaba esa banda, de cómo el Oso Peralta con ese Zagorski, cuántos coches se han robado y han muerto gente inocente. Todas esas escuchas también está el tema de cuántas veces salió de la cárcel, digamos, de comisarías de la provincia, por coimas, el Oso Peralta, hablo de un caso de San Fernando, otro de la 202, escuchas telefónicas donde están falsificaciones de pasaporte, DNI, dentro del Congreso de la Nación, con nombre y apellido, Reinaldo Reynoso. Nunca hicieron nada, se podía haber evitado muertes, secuestros, y realmente uno se siente muy mal. Todo eso se presentó con 2 diputados nacionales el 17 de marzo del 2005, aún sin resultado, con todas esas pruebas. Inclusive, bueno, yo lo llevé hace este viernes, no el anterior, al ministro del Interior, una carpeta sobre todo eso. El presidente lo vio y bueno, lo mandó al ministro el martes llevarlo en mano. Pero también hay otros temas como estos fiscales, Sica, Quiroga. Fíjese que ellos tenían, desde que se detuvo a Carmona con el secuestro de la señora Norman, lo detienen cuando él va a hacer el cobro, y él contó cómo era toda esa banda. Eso fue el 18 de noviembre del 2003. La doctora Rita Molina pidió la orden de captura porque Carmona contó dónde vivían, quién era la banda y demás. Realmente los fiscales Sica y Quiroga, que tomaron a cargo todos esos expedientes, nunca hicieron nada por 4 meses. Se podía haber evitado el secuestro de Axel, la muerte de Axel. Inclusive estos fiscales recién llamaron a Carbona, lo sacaron de la cárcel para una escucha telefónica cuando Axel estaba secuestrado. Nunca pidieron a la Policía Federal ayuda. También la Policía Federal tiene en este caso de Schettino, Gravinia, que están imputados. Ellos en ningún momento buscaron a esta banda, con toda la fuerza de seguridad que tenían. O sea, la división antisecuestro tiene 80 personas, entre oficiales, 12 medios. Estaban en la Panamericana, en la 202, no era muy difícil donde encontrarlos. Ingeniero, el día de la manifestación en Belgrano, que fue impresionante, donde usted fue, se escuchaba que la gente pedía Plaza de Mayo, Plaza de Mayo. ¿Usted tiene decidido qué hacer con eso? Bueno, nosotros estamos trabajando. Hoy tuvimos una reunión en la Fundación durante 4 horas, porque nosotros queremos también que, digamos, la participación de muchas víctimas, también de ONGs, o sea, todo lo que nos llaman del interior. La idea es hacer una marcha. Estamos pensando que va a ser después de la segunda quincena de agosto. Vamos a precisar la fecha, digamos, estamos trabajando sobre eso. Lo queremos hacerlo con seriedad, con propuestas, con cosas concretas que nos están debiendo del Estado. Fíjese, una de ellas es tener una policía para todo el país, como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Alemania, como lo tiene Francia. Y eso lo habían prometido en su momento cuando, después de nuestra primera marcha, ese Programa Nacional de Seguridad, dijeron, bueno, que iban a hacer esa policía. Nunca lo hicieron. Los delincuentes cruzan de la capital a la provincia, pasa a la General Paz, no están coordinadas las fuerzas, si van al interior todavía es peor. Tenemos el tema importante con todo esto que está explicando el joven acá, con el problema de su hermano y demás.
esta liberación. Yo creo que nosotros necesitamos el juicio por jurado, con mayoría de ciudadanos, que está implementado en Córdoba y con excelentes resultados. Llevan 7 juicios, lo máximo que duraba fue 4 días, y yo le puedo asegurar que las penas, digamos, han sido severas, o sea, la gente, digamos, tiene sentido común y a veces no entra tanto en esos vericuetos entiende el código, el número y de esto, y de otro. Son concretos. También tenemos, yo creo, el tema de tratamiento integral de la minoridad. Es importante que se baje la edad de imputabilidad, porque, digamos, muchos de estos menores se están asesinando. Entonces nosotros no podemos permitir que ellos sigan matando. Fíjese la banda esta, yo en el juicio de Axel. Usted ve, todos ellos habían entrado, habían robado con armas, entonces quedan libres. ¿Después qué hacen? Secuestran, después matan, y así sigue, porque no se le ha puesto un coto, una terminación a todo eso. Y yo creo, fíjese cómo ha hecho Chile. Chile, el presidente Lagos, el 28 de noviembre pasado, había promulgado una ley penal juvenil que bajaron la edad de imputabilidad a los 14 años, y tienen un régimen penal que pueden quedar detenidos hasta 12 años, depende del delito que hayan cometido. Nosotros pedimos algo más, bajar la edad, pero hacer institutos especializados, que le brinden asistencia psicológica, espiritual, que los hagan trabajar, que los hagan estudiar y mañana se puedan reinsertar, pero cambiados. El otro día leía en el Economist, esos ingleses que tienen sentido del humor, ¿no? Decían en el Economist que la cárcel, tal como está, decían ellos, la criticaban a Inglaterra, tal como está, es un método muy costoso para convertir a gente que es mala en peor. ¿Pasa así entre nosotros? Bueno, nosotros tenemos graves problemas. Se había hecho buen trabajo con Belis, con Rossetti, respecto al trabajo en cárcel. Yo creo que eso es muy importante. Se había logrado que en las cárceles federales trabajara el 30% de la población. Después, con el nuevo ministro, Iribarne, han cambiado, había 7 personas que se habían venido de la actividad privada, y realmente estaban fabricando dulces en las cárceles, talleres de costuras, fabricaciones de bolseguíes y así muchas cosas. Eso se vino abajo. Realmente ahí pusieron con este secretario de Política Criminal, que es la misma persona que hizo ese anteproyecto, digamos, con un grupo de personas, ese proyecto de modificación del Código Penal, Alejandro Slocker, que realmente es lamentable cómo ese funcionario todavía lo mantiene en ese lugar, porque realmente su trabajo, en todo eso de trabajo en cárcel, se retrocedió. Ahora, Juan Carlos, cuando Luis Novarecio recién le preguntaba si está preparando una manifestación, usted nos dijo, sería en principio, la queremos hacer bien, para la segunda mitad de agosto. La otra parte de la pregunta de Luis, que me parece muy significativa, es si sería en Plaza de Mayo, porque hasta ahora las manifestaciones fueron todas o en el Congreso o frente a tribunales, pero nunca hubo una frente a la Casa Rosada. Bueno, yo creo que la gente, nosotros estamos recibiendo más o menos entre 1000 y 1100 mails y fax por día, y todos lo piden en Plaza de Mayo, lo mismo cuando fue esa marcha en Belgrano, la gente lo pedía. Nosotros creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, dado que a veces cuando ellos quieren conseguir cosas como esto, los superpoderes, usted ve que o quisieron una reforma del Consejo de la Magistratura, lo consiguieron de inmediato. Bueno, como tienen ese poder, yo creo que ese es el lugar adecuado para que el Poder Ejecutivo, bueno, de instrucciones por esto de la policía, tener el juicio por jurado, el tratamiento de la minoridad y algunas otras cosas importantes que, digamos, yo creo que necesitamos en este momento una política de Estado por todo el tema de la droga. Es probable que cuando usted lo anuncie formalmente, como lo está haciendo ahora el presidente o su ministro, lo llame para disuadirlo, para decirle no lo haga. Bueno, no, de ninguna manera. Digamos, yo estoy, digamos, con la gente, con la sociedad. Yo he tomado un compromiso ante la tumba de Axel de luchar y es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando a diario, digamos, en la fundación. Estoy recorriendo el país, digamos, ayudando a mucha gente, digamos, que lo piden. Marchas como, por ejemplo, le digo en San Roque, es un pueblito que habían matado a una persona y digamos, un pueblo de 10.000 personas, estuvieron 2.000 en la plaza y realmente en 3 días alguien que nunca lo encontraban, después se lo encontró. Y entonces como eso, le digo que
De ninguna manera. Esto es algo, digamos, que se va a hacer con seriedad, como se han hecho siempre las marchas, con respeto, pidiendo los permisos que corresponden, digamos, a la municipalidad, que esté el SAME, digamos, para que no haya problemas médicos y así como elevando las propuestas para que toda la ciudadanía la conozca antes, ¿no? Bueno, como que usted primero reclamó al Congreso, después reclamó a la justicia y le queda solamente nada menos que el poder para reclamar. Es lo que necesitamos los ciudadanos, expresarnos. O sea, por eso yo le pido a toda la población siempre que seamos partícipes y no espectadores. Muchas gracias, Juan Carlos Blumberg. Muchas gracias, Mario Atardo, está con su abogada acá que no ha hablado, pero lo acompaña. Muchas gracias. Yo quería anunciar algo. Sí, cómo no. Digamos, la familia Troncoso, que perdieron su hijo en Carapachay. Se va a hacer una marcha contra la inseguridad en Paraná y Mitre, en Carapachay, el próximo miércoles 26 de julio a las 19 horas. Y yo le pido a todos que por favor vayan, es importante, como dije antes. ¿Por qué no lo repite, Juan Carlos, bien despacito? Miércoles 26 de julio, 19 horas, marcha contra la inseguridad pedida por la familia Troncoso, que le mataron a su hijo en las calles Paraná y Mitre, cerca del Unicenter. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a repetir el televoto por última vez, porque después del corte vamos a dar la cifra del televoto y nuestras propias conclusiones. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de gobernantes, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de mandones, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, es tarde ya, así que vamos a hacer nuestro resumen del programa de hoy, cada uno de los tres, y después vamos a dar las cifras del televoto. Luis. Pequeña aclaración del sargento Atardo, que quería decir que el 19 de julio fue sobreseído por el juez de garantía en la causa que se le imputa, y me parece noble decirlo. Esta semana en el diario La Nación, Beatriz Arlo publicó un artículo que recomiendo. En realidad me gustaría recomendarle al gobierno que lo leyese, analizando el concepto de poder, diciendo que el poder en este momento ejercido tal cual está es un concepto totalizador, es todo el poder o es nada, y soberbio, al punto que cree que está por encima del poder y es el que dicta las reglas. Yo, con todo respeto por Sarlo, a quien admiro, diría que hasta tiene una actitud caprichosa, y en esta noche se ha visto. El poder es caprichoso con el campo, porque el poder caprichoso no se fija en el fondo, en la profundidad del tema, sino en la apariencia. Es caprichoso, no importa si hay o no ganadería, yo quiero ganarle a Carbab. El poder es caprichoso y esta semana ha sido, a mi modo de ver, vergonzoso con la DAIA y los familiares de la comunidad judía, a quien no le importa si esclareció o no el atentado. Lo bueno es que no le gane un familiar que le ha dicho algo que le molesta. Y finalmente me parece que es más que caprichoso en la inseguridad. Hoy leí con asombro que el ministro de Interior ha dicho que los datos de la inseguridad son secreto de Estado. Yo no conozco ningún país en el que suceda esto. Y creo que hay una valla que esta semana que viene, y es una apelación a los diputados para que el capricho pueda detenerse, que es el tratamiento de los superpoderes. Si es cierto que hay una veintena de diputados oficialistas que le van a decir no a los superpoderes, voy a creer que este país no es solo caprichoso y que a veces es legalista. Y pienso en abogados, allí hay abogados, Bielsa, Recalde, Marcó del Pony y otros, que ojalá recuerden lo que vimos en la facultad. Hay una canción de los Rolling Stones que se llama Simpatía por el Diablo. Y me parece que hay un ingrediente que tenemos que sumar al tema de la inseguridad, si queremos realmente desmontarlo y comprenderlo, que es cierta simpatía con la delincuencia que existe en la sociedad. Sea por una vía ideológica literaria al estilo Robin Hood, porque se supone que los delincuentes le roban a los ricos siendo ellos pobres, o sea porque en un sentido más puramente ideológico se desaprueban los abusos policiales de otra época y los actuales también, o bien porque hay una imagen romántica de los presos son maltratados, cosa que es cierto, y que no tienen posibilidades de ser libres y por lo tanto merece una mirada benévola. Hay una serie de factores que hacen que no podamos ver con claridad, me parece, el fenómeno de la inseguridad y que creo que también tenemos que pensar y analizar. Bueno, yo voy a traer a colación una pequeña experiencia personal y es la primera vez que escuché en serio la palabra negador, ¿no? Me la dijo un médico a mí cuando
a poco tiempo me operaron, me hicieron de todo al corazón. Yo decía que no sentía nada. Entonces el médico me dice, usted es un gran negador. ¿Cómo un gran negador? Claro, a mí me da la impresión de que en la Argentina de hoy hay mucha negación. Es decir, se están negando datos. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora con Bloomberg y con los dos testigos que teníamos. Se sigue negando que tenemos un grave problema de inseguridad. Es decir, ¿qué gana Aníbal Fernández con decir cada día que no tenemos un problema de inseguridad? Hay una idea de que si uno niega un hecho, lo hace desaparecer. Si nosotros decimos todos, es una sensación, por eso lo tenía yo acá a Gerardo Díaz, él dijo cuando balearon a su hermano, no, es apenas una sensación, ¿no? Yo creo que la posición lógica sería asumir los hechos. Y yo creo que el gobierno tendría que ser el primero en alertarnos que tenemos un problema. Y decirnos, muchachos, pongámonos las pilas porque tenemos un problema de inseguridad, ¿no? Entonces, hay la idea esta ilusoria de que negando el hecho como que se disminuye. Y hemos asistido a varias negaciones esta semana. Por ejemplo, ahora nos enteramos con Sovich, él se la pasó buscando en internet. Yo la verdad es que no lo sabía, creo que ninguno lo sabíamos de los tres que estamos acá, que Chávez votó contra Argentina en el tema de las papeleras. Es decir, de los votos que hubo contra Argentina, uno fue el representante de Venezuela. Ahora, nadie lo dijo. Eso no existió, porque Chávez es un héroe popular y no hay que decir que votó contra la Argentina en el tema de las papeleras, ¿no? O el tema de Castro, ¿no? Que lo siguen vivando una cantidad de jóvenes de izquierda, supuestamente, y se niegan. La dictadura de Castro ha sido sanguinaria, ha matado a miles de personas fusiladas. Es decir, esto es un hecho. Tiene periodistas presos, nadie puede hablar en Cuba. Es decir, no se habla. Es decir, hay esta cosa de creer que en la Edad Media había esa escuela que se llamaba nominalista, ¿no? Que decía que en realidad, si a las cosas no se las nombran, no existen, ¿no? Entonces ponemos, si yo digo, por ejemplo, taza, la taza existe. Si no digo taza, la taza no existe. Hay mucha negación y en el fondo hay mucha mentira. Hoy tuvimos esta mañana con Luis un diálogo interesantísimo con Carlos Fuentes, el escritor mexicano, por la radio, ¿no? Y Fuentes hacía un juego muy ingenioso. Decía, los novelistas mentimos oficialmente, es decir, lo que contamos no ocurrió, pero es una ficción. Pero los políticos nos cuentan algo como si hubiera ocurrido y en el fondo nos están vendiendo una ficción. Entonces la pregunta es, ¿cuánta ficción nos están vendiendo? ¿Cuántos hechos como este de Chávez de esta noche o el evidente totalitarismo de Castro se lo disimula, se lo niega? ¿Cuántos hechos policiales no llegan a nosotros porque o no hay denuncia o la denuncia se va al papelero? Yo creo que no es negando la realidad, disimulando el mal, que se lo combate. Me parece que es mejor declarar el mal, asumir el mal y a partir de saber que tengo un problema, yo también, como decía la anécdota esta, cuando dejé de ser negador, me operaron. No, yo no sabía que era negador, pero parece que era negador. Entonces porque uno muchas veces le pasa con las enfermedades, nos las va como pateando al rincón. No ganamos nada con tirar todo debajo de la alfombra. Seamos una sociedad, diría yo, realista y hasta casi cruda en su manera de reconocer que hay inseguridad, que hay dictadores y que Venezuela votó contra la Argentina en papeleras. Empecemos a decirnos todo lo que sabemos, y vamos a asumir la realidad y quizá empezaremos a corregirla, ¿no? Es un poco lo que yo veo como conclusión de esta noche y podríamos ir entonces al televoto de esta noche. Votaron 16.080 personas, y le voy a pedir a Fabián que me diga cómo fue el resultado de la votación y él recordará cómo eran las alternativas de la votación. El 6% cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de gobernantes. En cambio, el 94% cree que la orden de no comprar Hacienda el último viernes fue propia de mandones. Muchas gracias, Fabián. Bueno, los invito el sábado a las 23:30 por América 24
doy la clase habitual, y una sobre Carlos Pellegrini, de cuyo fallecimiento se cumplen 100 años. Un coloso que cuando murió, el presidente Figueroa Alcorta dijo, ha caído el más fuerte y no ha sido reemplazado. Muchas gracias y hasta el domingo.